Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas en el aire. Vamos a hablar de Asterisco Demet Özdemir, esa actriz turca que tanto admiramos, y de un proyecto que al parecer ha sido cancelado, o al menos, que ha sufrido un revés importante. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Demet, y yo también lo soy, así que entenderán mi intriga y mi necesidad de compartir esta información con ustedes. Antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y se mantendrán al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Solo toquen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. La noticia es cuanto menos sorprendente y ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones en las redes sociales y en los círculos del entretenimiento turco. Demet Özdemir, esa artista que ha conquistado corazones con su talento innato, su carisma arrollador y su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables, estaba a punto de embarcarse en un nuevo proyecto televisivo que prometía ser todo un acontecimiento. Los rumores iniciales apuntaban a un drama de época, un género que suele encantar a la audiencia por su romanticismo, sus intrigas y su cuidada estética. Se hablaba de una ambientación en una época fascinante, llena de glamour, tensión y pasión, donde Demet interpretaría a un personaje que, según las descripciones, era tan cautivador como enigmático, lleno de matices y con un arco de desarrollo prometedor. Imaginen el potencial. Con la versatilidad actoral de Demet Özdemir y su probada habilidad para transmitir emociones profundas, estaba claro que este proyecto tenía todos los ingredientes para ser algo espectacular, una joya más en su ya impresionante filmografía. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone verdaderamente intrigante, parece que las cosas no han salido como se esperaban, o quizás, como se planificaron inicialmente. El camino de la producción de una serie de televisión está plagado de obstáculos, y este proyecto, que pintaba ser un éxito rotundo, parece haber encontrado un muro insuperable. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas más queridas, han estado publicando diversos rumores y especulaciones sobre este asunto. Al principio, la atmósfera que rodeaba al proyecto era de pura emoción y expectativas. Se hablaba de un guión potentísimo, escrito por un equipo reconocido por su maestría en la narrativa, de un elenco de lujo que complementaría a la perfección a Demet, y de una producción que cuidaría cada detalle para transportarnos de manera inmersiva a esa época distante. Las redes sociales ardían con los nombres de los actores que se rumoreaba que formarían parte del elenco, y los fans ya se imaginaban las escenas y las dinámicas entre los personajes. Pero de repente el silencio. Un silencio que, como bien saben aquellos que seguimos de cerca este mundillo, a veces dice más que 1000 palabras, o al menos, deja un vacío que la imaginación se apresura a llenar. Y es en ese silencio donde nacen las preguntas, las hipótesis y, en ocasiones, la decepción. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué este proyecto que pintaba tan bien, que generaba tanta ilusión, se ha detenido o, peor aún, ha sido cancelado antes de siquiera ver la luz? Las teorías sobre la causa de este revés son muchas y variadas, y en la ausencia de una declaración oficial clara, cada rumor adquiere un peso considerable. Algunas de las hipótesis más fuertes apuntan a problemas de financiación. Dicen que el presupuesto para una producción de esta magnitud, especialmente si se trata de un drama de época con escenografías elaboradas, vestuarios detallados y locaciones específicas, era considerable. Quizás no se logró asegurar todo el capital necesario para llevarla a cabo con la calidad y el esplendor que el proyecto merecía, o que la productora encargada no pudo garantizar la estabilidad económica a largo plazo para una producción de esta envergadura. Otros rumores, igualmente persistentes, sugieren desacuerdos creativos. Es posible que entre la productora, el director y el propio equipo de guionistas no hayan llegado a un consenso sobre la dirección que debía tomar la historia, sobre la evolución de los personajes, o incluso sobre la interpretación que Demet Özdemir haría de su papel. En el complejo proceso de creación de una serie, la visión artística es fundamental, y cualquier divergencia significativa puede poner en peligro la viabilidad del proyecto. Y por supuesto nunca se puede descartar la posibilidad de problemas logísticos o de agenda con los actores principales.
Si bien en este caso el foco de la noticia y la especulación parece estar más en la cancelación o paralización del proyecto en sí, es cierto que la disponibilidad de talentos de la talla de Demet Özdemir, con sus compromisos y proyectos paralelos, puede ser un factor a considerar. Sin embargo, lo que ha trascendido hasta ahora sugiere que la decisión no estaría directamente ligada a un problema de agenda de la actriz. Lo que sí parece estar claro por lo que se ha filtrado y comentado en diferentes círculos, es que Demet Özdemir no ha tenido nada que ver directamente con la decisión de la cancelación o la paralización del proyecto. Al parecer, ella estaba plenamente ilusionada con la oportunidad, trabajando en la preparación de su personaje, estudiándolo, dándole forma en su mente y en su corazón, y de repente se encontró con la noticia de que el proyecto, tal como estaba planeado, no seguiría adelante. Esto para cualquier actor o actriz debe ser un golpe demoledor. Uno invierte tiempo, energía, pasión y una parte de sí mismo en un personaje, se imagina viviendo en ese universo, tejiendo historias, y de un día para otro, todo ese esfuerzo, esa ilusión, ese trabajo previo, se desmorona. Es una situación frustrante y sin duda decepcionante. Es importante recalcar que hasta el momento de la grabación de este vídeo, no ha habido una declaración oficial contundente por parte de la productora encargada, ni de los representantes de Demet Özdemir, que aclare de forma definitiva y pormenorizada el motivo exacto de la cancelación. Y esa falta de información precisa es precisamente lo que alimenta las especulaciones, lo que nos deja con la intriga y nos obliga a buscar respuestas en los susurros de la industria. A veces, en este vertiginoso mundo del entretenimiento, las cosas son muy complejas y las decisiones se toman detrás de puertas cerradas, por motivos que no siempre salen a la luz pública, ya sea por acuerdos de confidencialidad, estrategias de marketing o simplemente porque la verdad es incómoda. Podríamos pensar, por ejemplo, en la presión del mercado. Quizás se realizaron estudios de audiencia preliminares, proyecciones de rating, análisis de la competencia, y los resultados no fueron los esperados, haciendo que la inversión pareciera demasiado arriesgada. O quizás en el último momento surgió una oportunidad mejor para la productora, un proyecto con un potencial comercial más prometedor, y decidieron reasignar recursos, talento y presupuesto hacia esa nueva vía. Es una verdadera pena, porque un proyecto ambicioso como este, con una actriz del calibre y la popularidad de Demet Özdemir, tenía todo para triunfar, para cautivar a la audiencia y para convertirse en un referente. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, mis queridos espectadores y amantes del buen cine y las series, a reflexionar conmigo. ¿Qué opinan ustedes sobre estas cancelaciones que a veces parecen surgir de la nada? ¿Creen que a veces la industria del entretenimiento es demasiado implacable, priorizando los números por encima de la calidad artística o la visión creativa? ¿Han sentido alguna vez esa frustración de ver un proyecto prometedor, que generaba expectativas, desvanecerse antes de tiempo, como si fuera una ilusión efímera? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus puntos de vista, sus experiencias y sus reflexiones. Este espacio es para compartir y debatir juntos. Este tipo de situaciones, aunque lamentables, nos recuerdan la naturaleza volátil y a veces cruel del mundo del espectáculo. Los proyectos se anuncian con gran pompa y circunstancia, generan expectativas enormes en la audiencia, y luego, por diversas razones que no siempre entendemos del todo, desaparecen, se transforman radicalmente o nunca llegan a ver la luz. Es un recordatorio constante de que nada está garantizado hasta que las cámaras empiezan a grabar y, sobre todo, hasta que la serie o película llega finalmente a la pantalla y es recibida por el público. Para Demet Özdemir, esta noticia, aunque seguramente decepcionante y frustrante, estoy convencido de que no será el fin de su exitosa carrera. Ella es una artista con un talento excepcional, una profesional dedicada y, lo más importante, cuenta con una base de fans leal y apasionada que la apoya incondicionalmente en cada uno de sus pasos. Estoy seguro de que pronto la veremos inmersa en nuevos proyectos, quizás incluso más emocionantes, más ambiciosos y, esta vez sí, con un desenlace exitoso. Ya lo hemos visto con otros actores y actrices de renombre que han pasado por situaciones similares a lo largo de sus trayectorias. La resiliencia, el talento y la perseverancia siempre encuentran su camino y al final, la calidad artística y la conexión con el público son las que perduran. Imaginen la frustración de Demet. Quizás llevaba meses ilusionada con este papel, imaginando cada escena, preparándose, quizás ya había pasado por pruebas de vestuario, lecturas de guión intensivas, trabajando codo con el equipo para dar vida a ese personaje. Y de repente, ¡zas! Todo se detiene, el proyecto se congela, la ilusión se disipa.
Es algo que como fans nos duele ver, porque queremos ver a nuestros artistas favoritos desplegando su arte, brillando en la pantalla, y cuando un proyecto así se trunca, sentimos que se nos arrebata una parte de esa experiencia que tanto anhelábamos. Ahora bien, ¿podemos esperar de ahora en adelante? Lo más probable es que con el tiempo las circunstancias que rodearon esta cancelación se aclaren un poco más. Quizás en unos meses veamos algún tipo de comunicado oficial más detallado por parte de la productora, o alguno de los involucrados, ya sea un miembro del equipo de guionistas, el director o incluso un representante de Demet, se decida a dar alguna declaración más detallada sobre lo sucedido. Por ahora solo nos queda especular, mantener la esperanza de que Demet encuentre pronto un proyecto que la entusiasme tanto como este, y que esta vez sí, llegue a buen puerto y sea un éxito rotundo. Es fascinante cómo una noticia así, rodeada de cierta opacidad y envuelta en el misterio de las decisiones empresariales, genera tanta conversación y moviliza a tantas personas. Nos pone a pensar en los engranajes del negocio del entretenimiento, en las complejidades de la producción audiovisual, en las decisiones que se toman detrás de bambalinas, a menudo lejos del ojo público, y en cómo estas decisiones afectan directamente a las personas que ponen el rostro, el corazón y el alma en cada proyecto. Y hablando de proyectos y de series que nos enganchan, ¿han estado viendo alguna serie turca últimamente que les haya cautivado? ¿Alguna que les haya robado el aliento, que les haya mantenido pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta descubrir nuevas joyas del panorama televisivo turco y siempre estoy en busca de recomendaciones. Este tipo de situaciones, aunque negativas y decepcionantes, también nos enseñan algo valioso. Nos muestran que incluso en el mundo del glamour, la fama y el éxito aparente existen desafíos, contratiempos y obstáculos que pueden surgir en cualquier momento. Y nos recuerdan la importancia de la perseverancia, de la resiliencia y de no rendirse ante las adversidades. Demet Özdemir, sin duda alguna, es un ejemplo de ello. Ha sabido reinventarse en múltiples ocasiones, ha cosechado éxitos notables y ha demostrado una y otra vez su valía. Estoy seguro de que este tropiezo, por doloroso que sea, solo la hará más fuerte, más experimentada y más preparada para los futuros desafíos que le depare su carrera. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, parece ser que un proyecto muy esperado, que prometía ser un hito en la carrera de Demet Özdemir y en la televisión turca, ha sido cancelado o paralizado. Los motivos exactos no están del todo claros y las especulaciones apuntan a diversos factores, desde problemas financieros hasta desacuerdos creativos o presiones del mercado. Lo que sí sabemos con certeza, y es lo más importante para nosotros como fans, es que lamentamos profundamente la noticia y deseamos lo mejor para Demet en sus próximos pasos profesionales. Su talento es innegable, su carisma es contagioso, y estamos seguros de que pronto la veremos brillar en otros escenarios, protagonizando proyectos que nos emocionen y nos hagan vibrar. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya resultado intrigante e informativo y que, sobre todo, les haya aportado una perspectiva más profunda sobre lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Agradezco enormemente su compañía y su atención. De verdad me encanta tenerlos por aquí semana tras semana, interactuar con ustedes y compartir este espacio de pasión por el mundo de las series y el cine. Ahora, como siempre, les pido que si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de la conversación y de la información que hemos compartido, no olviden darle un asterisco me gusta. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que nuestro contenido llegue a más personas, y a que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y profundidad. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, a alguien que sea fan de Demet Özdemir o simplemente que disfrute de las noticias del espectáculo turco, compártanlo con ellos. Ayudemos a que esta comunidad siga creciendo y se expanda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta familia, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de recibir todas las novedades, las noticias de última hora y no perderse nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Activen también esa campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo y sean los primeros en enterarse. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Y por ser parte fundamental de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por lo que amamos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.